Bueno, hoy tenemos que avanzar un poquito sobre lo que es continuar la parte de las tablas de frecuencias y ver cómo se trabajan las tablas de frecuencias en el Excel. Pero también hoy a nivel docente tenemos una reunión sobre la evaluación del hito 2 de toda el área de medicina de primero, segundo y tercer semestre. Por consiguiente, no es que los voy a liberar porque realmente necesitamos avanzar, pero yo he pedido al doctor Gómez la posibilidad de poder pasarles a ustedes un video que hice el día de ayer, justamente porque sabía que teníamos esta reunión. Entonces voy a pasar el video 2 veces porque hay detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y de esa manera, bueno, vamos después de la reunión, yo me voy a excusar un momento para poder hablar con ustedes y ver si es que hay alguna consulta que ustedes tengan al respecto de lo que voy a pasar en este momento, que es el video de cómo trabajar en Excel las tablas de frecuencias. Para muchos de ustedes es probable que ya lo sepan cómo se hace. Tal vez vayan a aprender algunas pequeñas cosas. Para otros va a ser la primera vez que ven un Excel. Lo dudo mucho, pero ocurre. Entonces les va a servir un poquito para entender cómo se trabaja en este programa. Sin embargo, les estoy dejando tutoriales en la plataforma del curso inicial de Excel para los que quieran tomarlo. Estoy pasando el tutorial del armado de tablas de frecuencias para datos simples y para datos, ¿qué se llama? Para variables agrupadas. Y también estoy pasando los tutoriales de cómo hacer esto en el Excel, ¿ya? Entonces, hoy nuestra misión es aprender cómo hacer estas tablas de frecuencias que hemos trabajado la semana pasada en Excel para que ustedes puedan después, revisando los videos el día viernes que nos toca clase asincrónica, pues empezar a trabajar el práctico que se les va a indicar y que ya está en la plataforma, ¿no? Ustedes van a empezar a llenar la tabla de frecuencias. Vanessa, adelante. Sí, doctora, quería decirle que yo en mi portátil no tengo Excel, sino tengo la aplicación Numbers, o como se pronuncie, porque está con el sistema de Mac. Entonces, no sé dónde podría descargarme el Excel. No necesitas descargártelo, corazón. Vos, a ver, van a entrar los que no tengan Excel, yo también tengo Mac, pero igual tengo la suite. Cualquier operador de datos les va a dar una semejanza. Pero ya sea que ustedes tengan Hotmail o tengan Gmail, tienen las hojas de cálculo. Déjenme mostrarles. Ponen ustedes hojas de cálculo de Google, que es un emulador del Excel. Entonces, si ustedes tienen Google, que tienen Google con el tema del correo de Unifrance, pueden ir a las hojas de cálculo de Google, que es algo similar al Excel, ¿ya? En caso de que no tengan el Excel, pues utilicen el que tengan. Todos tienen casi la misma. Yo no les voy a decir exactamente cómo funciona en su computadora, porque inclusive en las versiones que yo tengo y las versiones de las computadoras de la universidad son diferentes y depende mucho si ustedes tienen el 2018, el XP, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, tú por tener tu correo de Gmail ya tienes estas hojas de cálculo que funcionan prácticamente igual que un Excel. Casi tienen las mismas funciones. Hay algunas cosas que son diferentes. Y también, si tú tienes Outlook, entonces en el Outlook también tienes algo parecido a un Excel, Microsoft Excel Live, el Office Live,
que también te puede servir. Este sí es un Excel online, vamos a decirlo así. Son hojas de Excel online. A ver, déjame, no he entrado correctamente. Es un poco de buscar en el internet estos simuladores. Está bien, doctora, gracias. ¿Ya? Bueno, aquí no me permite entrar porque tengo que entrar con mi cuenta. A ver. Entonces aquí con tu cuenta de Outlook o de Hotmail puedes entrar. Fíjate, ya tienes el Excel. Aquí tienes Microsoft Word, Excel, PowerPoint. El PowerPoint de aquí es muy bonito. Tiene otras funciones que no tiene el PowerPoint normal. Bueno, entonces aquí tienen también una alternativa. Este Excel sí se parece mucho más al Excel que ustedes están trabajando, pues. Es bastante parecido. Entonces les permite descargarlo en su computadora, les permite guardarlo en la nube. Creo que trabaja con Dropbox, pero si no también se lo pueden enviar a su correo. ¿Vale? Entonces son alternativas. Bueno, entonces ya estamos en 56, espero que ya estén anotando su asistencia. Ahora voy a irme a compartir el sonido de mi computadora para ver si podemos ver tranquilamente el video de ayer. Hice como 3 versiones, es más trabajoso hacer un video porque uno a veces se equivoca y lo pausa y vuelve a hacer, pero esperemos que esta sea la versión buena. A ver, QuickTime. Compartir el sonido de la computadora. ¿Para cuánto necesito? Ya. Ok, me van a avisar por favor si escuchan el sonido. Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Sí, doctora. Habíamos hablado la clase anterior sobre lo que son las frecuencias. ¿Sí se escucha? ¿Se ve todo? Sí, se escucha, doctora. Ok, Sí, súper. Entonces yo los dejo con el video y me paso para la reunión porque estamos ya en el borde. Voy a volver dentro de unos, bueno, cuando se acabe el Zoom, para poder ver si tienen alguna pregunta, ¿ya? Ok, doctora. Las frecuencias es el número de veces que se repite el valor de una variable designada y también hemos visto las clasificaciones de las variables. ¿Para qué nos sirve obtener esta información? Pues normalmente cuando nosotros aplicamos las estadísticas es por un objetivo determinado. Este objetivo, que puede ser, por ejemplo, analizar al COVID en relación a los pacientes y cómo ellos han sido diagnosticados, pues iremos seleccionando cuál es la información necesaria para cumplir con nuestro objetivo. Y por lo general elaboraremos un instrumento que nos permita el poder organizar esa información, dado que todos nuestros sujetos de estudio, que serían los pacientes, en este caso los cuales vamos a preguntarles y obtener la información, pues de todos ellos tenemos que recopilar la misma información. Está entendido que si bien vamos a recopilar de toda la misma información, no todos van a presentar los mismos valores. Por eso se llaman variables, porque varían de paciente en paciente. Entendiendo esto, ya habíamos visto algunos ejemplos de cómo se arman tablas de frecuencias. Y en la oportunidad de hoy vamos a ver un poquito más las tablas de frecuencias, pero ya cómo nosotros las analizamos dentro de la estadística y dentro del método estadístico. Por lo general, una vez que tenemos el montón de datos en papeles de las encuestas, nos planteamos qué debemos hacer, cómo vamos a organizar. Muchas personas empiezan a contar una por una las variables y luego cuando se equivocan o
falla algo, tienen que volver a revisar nuevamente todas las historias clínicas para poder encontrar la solución. Por lo tanto, la estadística nos dice que el primer paso que tenemos que seguir es un orden. Y vamos a ordenar toda esa información en una pequeña tabla, una tabla que no es una tabla de frecuencias, sino es una tabla o matriz de datos. Las matrices de datos tienen esta forma, que a pesar de que en este momento lo vemos de forma electrónica, tenemos que entender que la mayoría de las tablas actualmente se hacen de forma electrónica y no se hacen de forma manual. Sin embargo, todavía en los hospitales tenemos libros y libros de datos que están en formato analógico. Y muchos de ellos han de tener que pasarse al formato digital. Ahora, hay muchos programas y sistemas que nos permiten organizar estas bases de datos. Sin embargo, el método más flexible, no por eso el mejor, pero el más flexible, el que nos permite compartir los datos con la mayor cantidad de paquetes estadísticos, es el Excel. El Excel, además, es uno de los suites de Microsoft que son más utilizados en el mundo y que la mayor cantidad de las personas lo conoce y sabe usarlo. Por eso es que vamos a utilizarlo. Y sería bueno que si no tienen conocimientos básicos de Excel o si tienen conocimientos y quieren reforzarlos, puedan ver el tutorial de Excel. Sin embargo, vamos a decir un poquito de qué se trata. Excel está formado por unos pequeños cuadraditos que se llaman celdas. Cada celda pertenece a una columna designada por una letra y a una fila designada por un número. Por lo tanto, hay una identidad o un nombre de esta celda, el cual aparece en este extremo superior izquierdo, por ejemplo, la celda C3, porque corresponde a la columna C y a la fila 3. Además, cada uno de estos es independiente. Se puede editar su color, su forma, su número, su tipo de letra, etc. Y cuando nosotros, bueno, voy a hacer aquí el ejemplo. Cuando nosotros introducimos un número, automáticamente Excel lo reconoce como una magnitud o una cantidad y lo pone automáticamente al lado derecho. Mientras que yo si pongo una palabra, por ejemplo, medicina, automáticamente me lo alinea al lado izquierdo indicando que esta es una variable cualitativa y por lo tanto no es capaz de sumarse. Si yo tengo varios números, puedo realizar operaciones matemáticas con ellos. Excel tiene funciones matemáticas por defecto y también te da la oportunidad de que tú crees tus propias funciones. De tal manera que si en algún momento se modifica algún valor, también ha de modificarse el resultado, dado que este resultado está relacionado con los valores dentro de las celdas y no con los valores en sí, sino con el valor que se encuentra dentro de la celda seleccionada. Dicho esto, podemos empezar a elaborar nuestra base de datos. Para la base de datos es importante siempre colocar una primera columna de código y a todas nuestras hojas de encuestas debemos enumerarlas en orden correlativo. Esto no significa que podamos añadir otros códigos. Por ejemplo, si estamos haciendo en diferentes ciudades, podríamos poner la inicial de la ciudad como S, por ejemplo, Santa Cruz 1 para la primera encuesta hecha en Santa Cruz. L de La Paz, por ejemplo, para todas las encuestas hechas en La Paz y nuevamente empezaremos desde el número 1. De esa manera podríamos codificar cada uno de las encuestas que realizamos. Y luego, posteriormente al código, vamos colocando por cada una de las columnas una de las variables. Esto es muy importante que las variables estén en columnas, porque luego esto nos va a ayudar a organizar de mejor manera la información. Y sin embargo, por cada fila vamos a introducir los datos de cada uno de nuestros sujetos de investigación. En este caso sería de cada persona, porque se supone que vamos a encuestar a una persona. En el ejemplo que pongo acá, tenemos datos simples como ser el género, la edad, el tipo de diagnóstico y si ha requerido o no requirió internación. En un ejemplo tipo COVID. Podemos poner en género M para masculino y F para femenino. Pero es importante que si lo colocamos como de esta manera, siempre respetemos la misma formación y no pongamos, por ejemplo, aquí M con minúscula o femenino, porque esto nos va a dificultar mucho cuando nosotros hagamos la lectura.
Excel no distingue que este M es igual a este M o que este F corresponde a femenino. Por lo tanto, siempre debemos colocar el mismo dato de la variable de tal manera que Excel lo entienda como que es lo mismo, ¿no? Inclusive debemos respetar si pusimos espacios, espacios, si pusimos puntos, puntos. De esta manera Excel entonces ya sabe que hay dentro de esta columna 3 datos con F y el resto con M. Lo mismo pasa con la edad. Si la edad la ponemos de una determinada manera, pues debemos respetar esa manera. En este caso vamos a poner años cumplidos y vamos a asumir diferentes edades que pueden tomar nuestros pacientes, ¿no? Esto es un ejemplo, por lo tanto nos vamos a inventar algunos datos solo y únicamente con el objetivo de poder explicar la clase. En el tipo de diagnóstico podemos tener diagnósticos, por ejemplo, por la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Pero también podemos tener otro tipo de diagnósticos, por ejemplo, como en el test rápido, que podemos reducirlo como TR, o también el test de las inmunoglobulinas. Sea cual fuera el test que vayan a presentar o cualquiera de las variables y datos de variables, es importante que respetemos nuevamente la forma. Algo que yo les aconsejo es que una vez que estén determinados cuáles son los valores posibles, copiemos y peguemos siempre en los lugares donde corresponde. Más o menos así. Entonces, como cada celda es una entidad independiente, yo puedo copiarla y pegarla o replicarla en cualquier lugar. Aquí si requiere internación o no, vamos a poner solamente los datos sí o no. No y sí. ¿Okay? Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos organizada nuestra tabla de datos. Esta tabla de datos nos va a servir posteriormente para hacer nuestras tablas de frecuencias. Recordemos que para las tablas de frecuencias siempre debemos utilizar una sola variable. En este caso podemos utilizar la variable género. Yo les recomiendo que esta matriz que se ha elaborado, que es donde van a estar el resumen de todos los datos, no lo utilicen para nada más que para esta función. Entonces, como Excel nos da la oportunidad de colocar más hojas y de poner nombres, pues podemos añadir una nueva hoja en blanco y a la hoja anterior donde estaban todos nuestros datos, asignarle un nombre que nos distinga que ahí se encuentran todos los datos originales. Por lo general, yo le pongo el nombre de matriz. Entonces yo sé que aquí está la matriz de datos y esto no debería tocarlo, modificarlo, borrarlo, cambiarlo por nada. Es más, normalmente esta hoja se bloquea con un candado un candado electrónico para que no pueda modificarse. Y esto es porque en algunas veces cuando estamos contando los datos, pues podemos borrar sin querer algún dato, ¿no? Entonces, para evitar esto, siempre es mejor bloquear la matriz y de esa manera salvamos los datos. Bueno, vamos con la tabla de frecuencias. También es importante que la tabla de frecuencias siempre tenga un nombre para que nosotros identifiquemos qué es lo que estamos haciendo. En este caso, tabla de frecuencias de género. Y como ya habíamos indicado en las tablas de frecuencia, la primera columna siempre tiene la variable. El nombre de la variable es género. Y los valores que toma son F, o aquí ya sí podemos escribir femenino y masculino. Como segunda columna, siempre vamos a poner el conteo. Y ese conteo habíamos dicho que se llama frecuencia absoluta. En algunos libros lo van a encontrar como FA, en algunos casos solamente como frecuencia, en otros pueden utilizar la letra N, que es lo que normalmente se utiliza en los artículos científicos. Y aquí también podemos poner la frecuencia relativa. La frecuencia relativa más utilizada es la porcentual, por eso la vamos a poner acá.
En algunos y muy raros casos vamos a encontrar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada puede designarse con, por ejemplo, un asterisco que puede indicar que esta es una frecuencia acumulada, o directamente con el nombre de frecuencia acumulada. Pero si ustedes revisan los artículos científicos y si ven un poco más la mayoría de los libros, siempre se van a presentar estas dos únicas frecuencias. Una absoluta, que es el conteo real, y una porcentual, que sería la frecuencia relativa. También es común colocar un total al final. Y este total, para que se distinga y se entienda que no es un valor más del género, sino es una sumatoria final de un resultado, podemos cambiar su ubicación al extremo derecho. Este total, tenga mucho cuidado, no corresponde a un valor más del género. Muchas veces cometemos el error de graficar el total, cuando en realidad lo único que deberíamos graficar es esta porción que estoy marcando en este momento. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a hacer el conteo del género femenino y masculino. Cuando tenemos pocos datos es muy fácil contarlos, pero si nos imaginamos que tenemos 10,000 o 100,000 datos, pues se nos complica un poco más. Excel nos da algunas pautas de ayuda para poder organizar nuestra información. Una de ellas, y la que yo más utilizo por su comodidad, es utilizar la función de filtros, que ustedes la pueden obtener en la parte superior, en la parte superior del embudo, o también se puede encontrar en los menús de datos. Yo voy a seleccionar la opción filtro y automáticamente me aparecen unas flechitas. Junto con estas flechitas, yo le voy a decir que a la variable género me lo ordene en sentido de menor a mayor, por orden alfabético. Y aquí ya me es muy fácil el poder encontrar y sombrear y contar cuántos del género femenino tengo. Fíjense que todas las columnas han movido su ubicación, pero siempre el 1 va a mantener la misma característica. Siempre va a ser masculino, de 34 años, PCR y internado. Entonces, esto es importante porque si solamente ordenaría el género, se mezclarían nuestros datos y no podríamos recuperar la información original. Otra cosa es que cuando nosotros seleccionamos un conjunto de datos, en el extremo inferior, Excel por defecto me cuenta la cantidad de datos que estáis seleccionando. En este caso me indica que yo tengo 3 datos seleccionados en esta parte inferior. Una vez que tengo esto, pues me es muy fácil colocar solamente el conteo, que es de 3. Nuevamente regreso a mi matriz para hacer el conteo del género masculino. Y Excel me avisa que tengo 5 individuos del género masculino. El total lo voy a obtener utilizando la función sumatoria, que normalmente se encuentra en el extremo derecho, pero también puede encontrarse en el menú de datos. Entonces, simplemente posiciono debajo de estos datos, hago clic, ya me aparece la función suma, que en este caso está en otro idioma, le doy Enter y automáticamente me lo suma estos valores. Ahora bien, vamos con las frecuencias porcentuales. Para calcular una frecuencia porcentual, recordemos la regla de 3. ¿Y qué era la regla de 3? Si 8 es igual a 100, 3 es igual a X. Por lo tanto, 3 por 100, es decir, el valor de esta columnita de aquí, por el signo por es un asterisco en Excel, por 100, y voy a dividirlo entre el total de datos. Selecciono la casilla donde se encuentra el total y automáticamente ya me ha calculado el porcentaje al que corresponde. Nuevamente vuelvo a proceder a la misma operación. Voy a seleccionar el número 5, que es en este caso la frecuencia de masculino, le voy a multiplicar por 100 y voy a dividir nuevamente entre el total. De tal manera que la suma de los dos ha de dar el valor 100. Y para comprobarlo, nuevamente me voy a la tecla de suma y compruebo que mi dato me salió igual a 100. Esta operación
yo debo realizarla con todas las variables, es decir, hacerlo también por edad, por tipo de diagnóstico y por si requirió o no requirió internación. Bueno, ¿cómo vamos hasta ese momento? ¿Puedes repetir cómo se obtiene la porcentaje? Ya, espérenme un segundo. La frecuencia Vamos a relativa. hacerlo Sí, claro. paso a paso. Y sí, tienes mucha razón con el tema de la regla de tres. La regla de tres es algo que siempre tenemos que reforzar, así ustedes ya estén en cursos superiores, ¿no? Siempre hay esa pequeña dificultad. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, bueno, ahí tenemos. Entonces, en el ejemplo les está diciendo de que tienen femenino 8 y tienen masculino. Para hacerlo más fácil, le vamos a poner que tengamos 2 masculinos, ¿ok? 8 y 2. De tal manera que sumando todo, el total me va a salir ¿cuánto? Me va a salir 10. Ahora bien, según la regla de 3, 10 equivale a ¿qué porcentaje? Equivale al 100%. 100%. Muy bien. Por lo tanto, ¿a cuánto equivaldrá 8? Esa es nuestra incógnita. Ese es nuestro X, ¿no? Ahí vamos a ponerle el X. Espérenme, estoy con mi micrófono apagado, así ya. Entonces, cuando ya tenemos la regla de 3, esta regla de 3 me dice que para yo encontrar el valor X, que es el que quiero, debo multiplicar, aquí está, 8 por el opuesto, que sería 100, y ese resultado dividirlo entre el que está al contrario de X. ¿Sí? Se hace como en cruz. Esta es una de las formas, que sería la forma directa. X va a ser igual entonces a 8 veces 100 dividido entre 10. ¿Ok? Así. Entonces, 8 por 100, 800 dividido entre 10, el resultado es 80. Esta es una de las maneras que se utiliza. La otra de las maneras que me pareció muy interesante es como lo hacen los brasileros. Ellos dicen, vamos a multiplicar en cruz. Ok. Entonces, de tal manera que queda de la siguiente manera. 10 por X va a ser igual a 8 por 100. Muy bien. Ahora lo único que hacemos es despejar el X. Y para despejar el X, este 10 que está multiplicando va a ir a dividir. Y si nos damos cuenta, cuando hacemos ese despeje, llegamos al mismo lugar, ¿no? El X se queda solito, el 10 que estaba multiplicando pasa nuevamente a dividir. Lo mismo vamos a hacer con el 2. Pero una vez que lo hacemos 2, 3, 4, 5 veces, es más fácil. Ya me doy cuenta que el valor que me salga aquí, siempre lo voy a multiplicar por 100 y siempre lo voy a dividir entre el total. Y de esa manera yo obtengo el valor porcentual. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, doctora. ¿Sí? Gracias. Bueno, es algo que vamos a tener que practicar necesariamente, por lo menos para estadística. Y siempre que quieran calcular cualquier porcentaje de su nota, si yo me saqué
30% en el hito y el hito vale 10 puntos, ¿a cuánto equivale, no? Entonces, siempre trabajar con la regla de 3. Bueno, entonces voy a continuar con el video, que ya, bueno, de hecho ya no tenemos tiempo. Vamos a abrir una nueva sesión de Zoom. Doctora, Sí. Dayane quería hablar. Ya, dame adelante, Dayane. Si hay muchos porcentajes para hacer, ¿tenemos que hacer una por una o tener opción de hacer todas de una sola vez? Hay fórmulas en Excel que te permiten hacerlo de una sola vez. El problema consiste en que tienes que tener una cierta maestría en el manejo del Excel. Para poder tener esa maestría en el Excel, pues les invito a que puedan ver el video de cómo se hace, ¿no? Hay funciones específicamente para calcular el porcentaje. Entonces, para yo enseñarles, primero es como si quisiera enseñarles a hacer una lasaña sin saber cocinar. Primero tengo que enseñarles las cosas muy, muy básicas para que todos estén nivelados y después ya ustedes puedan optar por formas más fáciles. Sí hay formas mucho, mucho más sencillas de trabajarlo, pero requiere que ustedes tengan un conocimiento más profundo de Excel. ¿Ok? Lo pueden hacer con su calculadora igual, porque bueno, la ventaja es que Excel es una calculadora en sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí porque nos quedan 3 minutos y todavía en el video nos sobran 9 minutos más. Entonces cerramos esta sesión, abrimos la siguiente, terminamos de ver el video y si les quedó alguna otra cosa más, hacemos el reforzamiento. ¿Ya? Bueno, entonces volvemos a entrar por favor al mismo link.